Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Ay, eh, Vamos a continuar con el estudio de Job, que es en el capítulo 14. Pero antes de todo, quiero que oremos. Señor, hoy te damos gracias por esta tarde que nos has permitido. Tal vez somos llegar a casa, o los que están en el transporte, o los que están en sus casas, Señor. Gracias porque nos has permitido estar y eh, es, llegar a nuestras casas bien, aún estar en paz, con tranquilidad, aunque a veces complicado o a veces es difícil por estas situaciones y por cosas que pasan en nuestra vida. Pero hoy queremos entregar nuestras cargas a ti, queremos entregar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, estar en nuestros corazones angustiados. Queremos que tú seas hoy el centro de este estudio. No quiero que yo hable ni nosotros interpretar la palabra, porque sabemos que la palabra se interpreta por sí sola. Pero sí queremos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que tú nos animes o confortes, o también nos confrontes, Señor, también a nosotros. Te lo pedimos, damos gracias por esta tarde, porque a pesar de todo, de las situaciones que están pasando, tú tienes el control y tú haces eh, lo que tienes que hacer en nuestra vida. No te reprochamos nada, ni al contrario, no podemos hacer nada porque tú eres Dios. Tú conoces el por qué son diseñadas las cosas, el por qué están las cosas así. Te pedimos ayúdanos, tenos fe, tenos esa fe, Señor, para querer creer más en ti a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que estén bien. Vamos a ir todavía con el tema de Job. Le quiero hacer una pregunta nada más. Con con las cosas que ahorita han pasado y que tal vez hemos pasado con familiares o situaciones que nos hemos entrado, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido solo? ¿Has sentido que Dios está en contra de ti? ¿Por qué lo pregunto esto? Porque vamos a ir viendo un Job en el cual piensa que Dios sigue siendo injusto. Creo que a lo que eh, en estos días he experimentado, creo que había llegado igual a la vez con la conclusión de que Job, de que a veces hay un Dios injusto, ¿no? Y la realidad es que Dios no es injusto. Pero para nuestra perspectiva pensamos que sí hay un Dios injusto. O hay un Dios que nada más está sentado en su trono y no hace nada, ¿no? Cuando supuestamente, no supuestamente, pero tal vez pensamos, si supuestamente es todopoderoso, ¿no? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué hace esto? La realidad es que nosotros no sabemos ni tenemos los mismos pensamientos que Dios tiene sobre nosotros. Pero sí sabemos que a pesar de todo, Dios tiene un plan. A pesar de que no nos guste o a pesar de que se nos haga a veces incómodo pasar ciertas cosas de nuestra vida. Pero quiero que vayamos a Job 14, por favor. Vamos a ir separando ciertos puntos. Espero que estos temas sean más entendibles. Dice Job 14:1. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímeras sombras que se suman. ¿Y en alguna sí has puesto los ojos? ¿Con alguien como yo entradas en juicio?
¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada, déjalo en paz. Haz que haya gozo en sus días de asalariado. Asalariado. ¿Ok? Aquí Job está haciendo una comparación de que el hombre literalmente es como una flor y que Dios tiene contados sus días. Pero lo chistoso de aquí es que Job se siente otra vez la víctima. Se siente otra vez en el cual Dios no lo... se puede decir no lo apoya. Se puede decir que Job ve a Dios completamente como ese Dios castigador. Lo sigue viendo. Y lo hemos visto, ¿no? No es que Job tenga muchas razones en ese sentido para poder hacer esas declaraciones. Lamentablemente, por lo que ha pasado ahí Job en los capítulos que hemos visto, su corazón se ha hecho duro, en el cual él entiende que la vida del ser humano delante de Dios no vale nada. No vale absolutamente nada. Vamos a ver igual un Salmos, que es el Salmo 90. Lo vamos a ver. Y las mismas palabras en ese sentido, casi, los dice en ese Salmo. Es chistoso porque es muy cierto ese Salmo. Porque la vida no la tenemos comprada. Y aquí Job igual lo dice. La vida del ser humano es como una flor. Absolutamente no tiene una determinación. Uno puede estar un día, otro no puede estar en otros días. Y creo que ha pasado, ¿no? Mucho a pesar de esta pandemia que hemos pasado. Hemos escuchado de casos, ¿no? De que una persona tal vez ya no está, ya falleció. Y la realidad es que sí, la vida del ser humano es como una flor. A veces está, a veces ya se corta y ya deja de existir. Así que vamos a Salmos 90, por favor. Salmos 90, por favor, del 3 al 12. Dice: Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrancas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lozana, y por la noche que se está marchitando y seca. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcanzamos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan, tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Qué puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Aquí la persona que hizo este salmo, realmente, si lo vemos a lo que Job escribió,
en los versículos 1 al 6, tiene la misma comparación. Casi lo mismo que nosotros estamos leyendo. Aquí él dice igual. La vida del hombre es completamente es polvo. No podemos entender muchas cosas, pero la vida del hombre se puede sumar de un momento a otro. Y Job así lo entendía, que en un momento a otro Dios le había quitado cosas, porque al parecer Dios no contemplaba la vida del ser humano como algo bueno o como algo que se debería tal vez Dios contemplar como algo bueno. Para Job ahí entendía que la vida del ser humano pasaba nada más, absolutamente, y no tenía una razón. Vamos al 7, por favor. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno. Pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde sus fuerzas. Exhala el último suspiro y deja de existir. Y así, como del mar, desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan. Así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelvan a levantar. Mientras existía el cielo, no se levantaban los mortales, ni se despertarán de sus sueños. Aquí Job igual hace otra comparación. De vez de una flor, como lo vimos al principio, aquí lo hace con un árbol. Lo chistoso de aquí y lo diferente de los primeros versículos que leímos a estos versículos es que aquí Job hace una comparación con un árbol. ¿Ustedes por qué creen que Job hace esa comparación con un árbol? Lo leímos, y una de las razones en las cuales Job aquí tiene mucha razón, lo vamos a leer otra vez. Desde el 7 es: si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchite sus renuevos. Tales sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muere en su terreno. Pues al sentir el agua, florecerá, echará ramos como el árbol recién plantado. Aquí hace la comparación Job de una flor a un árbol, porque Job ahí piensa que un árbol tiene más esperanza que la vida del ser humano. Y sí, tiene razón. Cuando un árbol tú lo cortas, pero no lo cortas o no le quitas desde la raíz, tú le vuelves a echar agua y por la naturaleza, la misma tierra, vuelve otra vez a renacer. Aquí Job realmente podemos entender en que hace una buena comparación, pero aquí Job, se dan cuenta, no tenía esperanza. Lo chistoso o lo misterioso, se puede decir, para Job es que en ese entonces para él no se le había revelado un Salvador, una persona el cual podía redimir de los pecados de Job. Aquí muchos autores eh, mencionan que Job, porque no conocían los planes de Dios. Tú y yo sabemos que ahora tenemos un sumo sacerdote, un solo Dios, un solo mediador, en el cual, si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por ese sacrificio tan perfecto, hubiéramos recaído en lo mismo. Seamos como una flor, en el cual es cortada
Y después de esta vida eh, terrenal, sabemos que viene el juicio. Y delante de Dios no podemos justificarnos, delante de Dios no podemos decir, por mis obras o porque yo hice tal cosa, yo merezco una parte del cielo. La realidad es que no. Pero aquí Job hace compasión de que tal vez si hubiera una persona como ese árbol, mmm, que podía otra vez levantarse. No lo menciona así como tal, como la comparación, ¿no? Hace la comparación del árbol y el ser humano. Por los autores cristianos sí hacen la comparación de que si hubo una persona, de que si hay una persona en que se pudo levantar en medio de todo, en medio de los que la acusaban, de las personas que decían que era un blasfemo y que no era el Hijo de Dios. Y lo vamos a leer, porque hay una parte de la Biblia que hace la comparación igual de un árbol, y en eso lo tenemos en Isaías 11. Quiero que vayamos a Isaías 11. Ah, Isaías 11, sí. Isaías 11 del 1 al 3. Y aquí lo dice, el subtítulo es El retoño de Isaí. Del tronco de Isaí brotará tu retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor responderá sobre él. El Espíritu, del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dejará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matar al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ciño de su cintura. Aquí empieza a explicar más sobre la vida de Jesús. Por eso es lo que voy. Aquí podemos ver que Job decía que mínimo un árbol sí tiene esa posibilidad de otra vez de renacer. Tiene esa posibilidad de poder florecer a pesar de que lo corten. Y ese sentido figurativo lo menciona igual en la Biblia. Y aquí en Isaías 11 lo retoma, de que ese árbol, de que esa persona que iba otra vez a florecer, iba a ser el mismo Jesús. Y aquí lo vimos. No lo dice explícitamente como tal. Pero sí dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a favor de los pobres de la tierra. Eso es lo que voy. Job no tenía o no sabía que tal vez sus palabras iban a trascender a otra parte de la Biblia, porque Job podemos ver en sus capítulos que Job estaba o se sentía solo y se sentía agredido por Dios. Se sentía
como esas personas en las cual no se sienten solas y que Dios no está con ellos. Job así se sentía. Y si lo seguimos leyendo el 14, podemos ver que Job aún así decía que la vida del ser humano literal casi no valía nada delante de Dios. Aunque no es que ante la vida o delante de los ojos de Dios, no es que la vida del ser humano no valga nada. Pero lo que más le importa y lo que más nos debe de importar a nosotros es la salvación. Lo más importante, lo que nosotros debemos de saber, es que hay un sumo sacerdote, hay un solo Salvador. Job no lo sabía, no lo entendía. Pero ahora tú y yo sí podemos entender esa parte, de que Jesús vino y hizo una revolución completamente. Y quiere hacer una revolución en nuestras vidas, quiere hacer una revolución de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos. Él lo quiere hacer. Vamos al 10, nos quedamos en el 10. Aquí ya hace igual una ya comparación con el hombre. Dice: el hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Mientras existe el cielo, no se levantarán los mortales, ni se despertarán de sus sueños. Job no tenía, les digo, una razón. Él decía que completamente la persona que moría ya no tenía forma de levantarse. Y sí, la realidad es que sí. Cuando nosotros morimos, no hay forma de levantarnos. Hay muchas teorías sobre el Seol, sobre el cielo, seno Abraham. O lo que sí podemos saber es que cuando uno cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios empieza a enseñarle y a mostrarle muchas cosas. Y en el cual una de esas cosas es que después de la muerte hay una vida eterna. Hay una esperanza, en el cual aquí Job no la tenía. Hay una esperanza en el cual si tú y yo hoy morimos, tenemos una esperanza de que vamos a ver a Jesucristo y que hay una vida eterna. Pero Job aquí no lo sabía completamente. Por eso él decía: cuando muere un mortal, deja de exhalar y desaparece completamente. Él no entendía ese misterio todavía, en el que tú y yo ahora lo entendemos. Por eso les quise leer antes Isaías, porque ahí prácticamente menciona que va a haber un Salvador. Va a haber una persona en el cual a Dios le va a agradar su vida. Se va a ofrecer como cordero. Se va a ofrecer como ese sacrificio vivo. En el cual aquí Job no tenía esperanza. No tenía absolutamente nada. Sigamos leyendo. Job 14:13. Si al menos me ocultara en el sepulcro, y me escondiera hasta que pase tu enojo, si al menos me pusieran un plano y luego me recordaras, si el hombre muere, ya no se vuelve a la vida, cada día de mi servicio obligatorio, esperaré a que llegue mi relevo. Tú me llamarás
y yo te responderé. Desearás ver las obras de tus manos. Desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mis pecados. En, en saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás de él todo mi pecado. Aquí vemos otro Job en el cual, sí, por una parte, Job estaba decepcionado casi de Dios, porque decía que el ser humano delante de Dios no valía nada, porque decía que delante de Dios el ser humano era como una vil flor y que nada más tenía el último soplo. Pero en los versículos 13 al 17, que es lo que acabamos de leer, Job, dentro de él, sabía que a pesar de lo que estaba pasando, Dios era bueno. Tú puedes decirme, a ver, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir que Job al principio menciona que para Dios el ser humano no vale nada? Y en los versículos 13 al 17 mmm, reconoce que hay un Dios en el cual es bueno y que no tomará en cuenta sus pecados. ¿Te ha pasado así alguna vez? Que estás en las dos disyuntivas, en las dos partes, en el cual dices, es que Dios sí creo que es malo, pero algo dentro de mí sabe que es bueno. No sé si te ha pasado, porque en la realidad a mí me ha pasado muchas veces, cuando a veces no entiendo ciertas situaciones que pasan en la familia o cuando estoy pasando ciertas cosas en mi vida, en las cuales a veces digo, ay, no, no entiendo, Dios, lo que estás haciendo, o me enojo, ¿no? Lo que estás haciendo. Pues sabes muy dentro, o sé muy dentro de mí, que a pesar de lo que esté pasando, Dios siempre tiene el control. Dios siempre actúa de forma distinta. Dios siempre actúa de forma que sí no lo entendemos, pero estamos confiados en que Él es el que actúa. Por eso es importante que tú y yo, a pesar de la situación que uno esté pasando, vayamos a la palabra y vayamos a qué es lo que dice su palabra, qué es lo que me está tratando de decir. A pesar de que tú y yo no lo podamos entender a Dios y como Job se parecía que está contradiciendo aquí, pero sabía dentro de él y muy en su corazón de que Dios lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo como un castigo, no lo estaba haciendo como algo malo, porque sabía él que aparentemente delante de los ojos de Dios, él no había actuado mal, él no había actuado de mala fe o no había hecho cosas malas. Sabemos que todos somos pecadores y que por nuestros pecados estamos alejados de Dios. Pero Job decía, ¿por qué me pasa esto a mí si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué me está pasando esto a mí si la realidad es que Job mmm, al principio lo leímos y Dios lo reconocía, que Job era un Job justo? Yo creo que porque sabía que el amor de Dios, todo lo que había pasado antes de que le pasara estas cosas, sabía que Dios estaba actuando, de que Dios tenía algo, sabía de que Dios
no era un Dios tan malo, tan perverso. Sabía que Dios no era un Dios tan que le gusta ver sufrir a los demás. Y la realidad es que no. A Dios no le gusta que tú y yo estemos sufriendo. Sí hay cosas que es por consecuencia de nuestros pecados. De eso sí no hay que dudar. Pero, pero la realidad es que Job entendía que a pesar de lo que estaba pasando, Dios no era tan malo y que él no tomaba en cuenta los pecados, que sí había un Dios bueno, que sí había un Dios tan, no sé cómo decirlo, especial o justo. Entonces, aquí podemos ver a un Job completamente dentro de sí, dentro de su corazón. Sabía que Dios actuaba con justicia. Sabía que Dios no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar, ni que si él lo llamaba, lo iba a responder. Yo creo que cuando estaba pasando Job esta parte, eh, yo creo, en verdad, y cuando estamos pasando sí, así, situaciones así, es lo que les decía, a pesar de lo que estemos pasando, nosotros sabemos que al final Dios tiene un propósito, Dios tiene algo que ver. Y muchas veces para formar nuestro carácter, sí, muchas veces es para que nos parezcamos a Cristo, muchas veces para que podamos entender que las cosas que hace Dios no las hace a lo loco ni a lo tonto. Dios lo hace todo muy bien. Y yo creo que esto le pasó a Job. Quiero que vayamos a Romanos 8:35, por favor. Y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, las persecuciones, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por causa siempre nos lleva a la muerte. Por tu causa siempre nos llevas a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni las cosas alguna de toda la creación pueda separarnos del amor de Cristo, de Dios. Nos ha, del amor de Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A pesar de que Job no entendía que había o todavía no se le había revelado de que iba a haber un sumo sacerdote para poder acercarnos a Dios. Pero Job sí entendía que el amor de Cristo es perfecto. Y creo que es algo que nosotros debemos de llevarnos siempre. Podemos quejarnos delante de Dios y podemos decir tal vez de Dios, es que Dios es injusto tal vez. Pues sabemos que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, sabemos que no, Dios no es injusto. Dios no es injusto, al contrario, Dios es justo con todo lo que hace. Sabemos que dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, Dios tiene un propósito. Y quiero que eso es lo que más nos llevemos. Aquí vemos un Job completamente que no contaba que la vida del ser humano
valía mucho delante de Dios, cuando la realidad es que sí vale nuestra vida mucho delante de Dios, y es la sangre de Jesucristo. Para terminarlo, quiero que vayamos, es Job 14:18. Pues así como un monte se erosiona y se derrumba, las piedras cambian de lugar, así como las aguas desgastan las rocas y los torrentes deslavan el suelo, así tú pones fin a la esperanza del hombre, lo apuñalas del todo y él desaparece, lo desfiguras y entonces lo despides. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. Solo siente el dolor de su propia carne, de su propio cuerpo, perdón, y solo de sí mismo se conduele. Aquí vamos otra vez. Job da o termina su sermón, en el cual dice: tú, Dios, completamente derrumbas al hombre, lo deshaces como roca completamente, a ser extinto completamente, lo desfiguras. Y todavía Job le dice: y si tuviera todavía hijos, y si sus hijos reciben honores o ciertas cosas, esa persona que ya está muerta no lo va a saber. Esa persona que eh, esas personas que tal vez hicieron cosas buenas por sus familiares, y esa persona tal vez que está muerta, que tal vez sea un tío, una mamá, un papá, no lo va a saber. Completamente Job entendía que después de la vida sigue la muerte, y que esa persona no va a saber lo que está pasando en esta tierra. Y sí, lo acabamos de leer. Dios, para Él, un día son a veces 1000 años. Para Dios, la vida del ser humano es como el polvo. Y no es porque Dios esté en contra del ser humano, no es que Dios esté en contra de tu vida y de la mía. No, la realidad es que no. Pero aquí Job no entendía o no sabía que después de esta vida hay una vida eterna. Job aquí no lo entendía completamente. Job nada más veía lo pequeño, limitado que él podía hablar o decir de la vida del ser humano. Por eso les quise leer Romanos 8. Porque tú y yo tenemos esa oportunidad que Dios nos permite, es acercarnos a su gracia y tener una relación con Dios. Job no lo entendía. Tú y yo ya lo entendemos. Que a través de la vida de Jesucristo nosotros podemos acercarnos delante del Padre y podemos ser eh, podemos tener una vida eterna. Podemos tener una vida eterna en el cual Dios ha preparado para nosotros. Entonces, aquí terminamos el capítulo 14. Creo que es algo corto, pero lo importante de aquí es que, a pesar de que Job estaba pasando por pruebas, y ante sus ojos veía que la vida del ser humano, por lo que él estaba pasando, no valía nada. Al final, lo que me gusta de Job es que
reconoce. Reconoce de que sus transgresiones delante de Dios sean perdonadas, sus pecados sean perdonados. Reconoce que Dios completamente puede hacer esa obra, eso maravilloso de una persona. Entonces, quiero que se vayan con ese. Y también que se vayan con Romanos 8:35. Si lo pueden, leerlo otra vez. Romanos 8 completo. Es muy, muy bonito. Quiero que se vayan con esos dos versículos. En Romanos 8:35. Y que al final Job, o en medio del texto, reconocía que Dios podía perdonar sus pecados. Que Dios es un Dios que puede perdonar nuestras iniquidades. ¿Vale? Entonces vamos a terminar con una oración. Señor, hoy te damos gracias por esta tarde, porque tú has permitido que estemos aquí reunidos, estudiando tu palabra. Y yo sé que lo que está en tu Biblia, en tus escrituras, Señor, no es por coincidencia. Nos haces reflexionar que la vida del ser humano en verdad es como el polvo que se puede ir, o como la flor que la pueden cortar y ya no tener vida. Pero permítenos ser personas que puedan hacer las cosas bien. Permítenos que siempre podamos reconocer tu perdón, tu fidelidad, tu misericordia. No queremos alejarnos, y si estamos pasando por pruebas o por cosas que tal vez no nos están gustando, ayúdanos en verdad a tener fe más en ti, tener más fe en ti, que tú tienes el control de nuestra vida y tienes el control de nuestra familia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien, espero que sigan creciendo y un día nos podamos ver. ¿Vale? Dios me los bendiga, cuídense mucho.